Hoy vamos a iniciar continuar con nuestra serie de sermones que estuvimos nosotros teniendo antes de Semana Santa. No sé cuántos se acuerdan de la serie de sermones, pero el tema es recuperando lo perdido. Y estamos hablando de muchas cosas que como personas y como cristianos debemos de aprender a recuperar. Cuando terminó la pandemia, pues mucha gente empezó a recuperarse de muchas cosas. Se empezó a recuperar la economía, se empezó a recuperar pues los programas educativos, se empezaron a recuperar muchas cosas. Pero también creo que como iglesia nosotros debemos aprender a recuperar las cosas perdidas también como congregación. Y creo, hermanos, firmemente que nuestra congregación necesita aprender a recuperar también aquellas cosas que ha perdido. Algunas cosas que ha perdido, por ejemplo, el compañerismo ya no es el mismo. Cuando nos saludamos, ¿verdad? ¿Cómo nos saludamos? Nos saludamos de puño, si al caso, ¿no? O de lejitos. Pero creo que es necesario volver a retomar nuestros compañerismos, retomar la vida de oración, retomar todos nuestros programas que teníamos antes y poder avanzar y aún incluso más allá de lo que nosotros hacíamos antes. Pero una de las cosas que sí debemos de recuperar nosotros, y creo que es fundamental para la vida de nuestra iglesia, fundamental para la vida de los que nos están oyendo, fundamental para todo el mundo, es el avivamiento. Yo no sé cuántos quieren que venga un avivamiento en la vida de nuestra iglesia, de nuestra ciudad y de todo el cristianismo. ¿Cuántos desean ese avivamiento? ¿Sí? ¿Deseamos el avivamiento? Bueno, hoy vamos a hablar entonces de recuperar el avivamiento. Para esto vamos a usar 2 domingos, vamos a hablar del avivamiento. El domingo de hoy y el próximo domingo vamos a estar hablando de una historia muy interesante, una historia de uno de los reyes más jóvenes de Jerusalén. Yo no sé cuántos saben quién fue el rey más joven de Jerusalén. ¿Alguien conoce el nombre de ese rey? ¿Alguien conoce quién fue el rey más joven? Comienza con J, Josías. Josías, ¿verdad? Fue el rey más joven. Y entonces vamos a hablar nosotros de 2 pasajes, vamos a ocupar. Uno se encuentra en Segundo de Reyes, capítulo 22 y 23, y el otro es el Segundo de Crónicas 34 y 35. Allá está la historia, tanto en los 2 capítulos de Reyes como en los 2 capítulos de Crónicas aparece la misma historia, un poquito más larga sobre algunos aspectos en uno que en otro, pero se complementan, y por eso es que vamos a estar usando los 2, tanto este domingo como el próximo, les repito, y vamos a hablar acerca del tema, es el avivamiento. Yo doy gracias a Dios también por las personas que nos ven desde sus casas, allá hay algunos hermanos que son de aquí mismo, de Victoria, y yo creo que están presentes en su casa, viendo la transmisión. Hay otros hermanos de otros estados, como por ejemplo tenemos hermanos desde Tijuana hasta Campeche y también de otras partes, no solamente de la República, como en Oaxaca, en Monterrey. Tenemos gente también que nos está mirando desde otros países incluso, y agradecemos a Dios por su vida y queremos que realmente venga un avivamiento en la vida de los creyentes. Pero existe una confusión cuando hablamos de avivamiento. La gente se confunde, piensa que avivamiento es un estado emocional, un estado de felicidad y de euforia en la vida cristiana. Eso para muchos es avivamiento. Ay, estoy avivado porque me salí gozoso de la iglesia, ¿verdad? El culto de hoy sí estuvo bien avivado. Y cuando hablamos de un culto avivado es que los cantos me gustaron, estamos hablando de que la música estuvo bien, que la predicación me agradó, que el ambiente en general de la congregación estuvo muy favorable. De eso es lo que la gente habla cuando está hablando de avivamiento, y eso es una parte muy equivocada de lo que es un verdadero avivamiento. El avivamiento no tiene nada que ver con nuestras emociones, porque nuestras emociones son fluctuantes. Hoy estamos contentos y mañana podemos estar tristes, y después te puedes enojar y después te puedes contentar, y así estamos, porque las emociones así son. Las emociones fluctúan, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero gracias al Señor porque nosotros podemos entender que el avivamiento va más allá de nuestras emociones. Yo quiero que nosotros hablemos un poquito acerca de esta historia, y vamos a comenzar con el contexto histórico, con lo que sucedió en la época de Josías.
Este rey, en la época de Josías, estaban pasando muchas cosas difíciles. Recuerden que su papá era el rey y entonces muere el rey, se queda él como rey a la edad de los 8 años, comenzó a reinar. Y cuando él comenzó a reinar, su papá había hecho todas las cosas malas delante de Jehová. Eso es lo que dicen las escrituras. Él había hecho todo lo malo al grado que habían cuartos construidos para ejercer la prostitución sagrada en la época de Josías. No solamente eso, habían objetos consagrados al dios Baal. Yo no sé cuántos conocen Baal, pero el Baal fue uno de los dioses más paganos, más conocidos en la historia bíblica. Es uno de los más conocidos. Otra de las cosas, estaba las estatuas de acera por todos lados. Era una diosa también que se presentaba en muchos lugares. Habían sacrificios, altares para sacrificar a los hijos vivos, quemados, en honor al dios Moloch. Qué sorprendente, ¿no? Todo lo que estaba pasando. Pero una de las cosas que más me llamó la atención a mí, en lo particular, es que en aquella época las mujeres eran violentadas sexualmente en honor al dios Quemos. Qué fuerte, ¿no? Porque eran violentadas en aquella época. Y digo que me llamó mucho la atención porque estamos viviendo en una época muy difícil, donde reconocemos de que hay una violencia de género muy fuerte en nuestra sociedad. A todos fuimos impactados a lo mejor con la noticia de Devani, ¿no? Yo no sé cuántos escucharon de este tema. Qué triste es que las mujeres sean violentadas. Qué triste es ver esa violencia de género en nuestra sociedad. Quiero decirles quién es precisamente este dios Quemos. Este dios Quemos era un dios de los moabitas. ¿Alguien conoce la historia de Moab? Del pueblo de Moab, los moabitas. ¿Cuándo inician los moabitas? Nadie sabe quiénes son los moabitas. Fue un pueblo también que tuvo siempre conflictos con el pueblo de Israel, pero ellos nacen precisamente de la descendencia de Lot. ¿Se acuerdan cuando Lot salió de Sodoma y de Gomorra, un pueblo pagano que Dios había destruido? Pero salió Lot y salió sus 2 hijas. ¿Qué hicieron las hijas con él? ¿Qué hicieron las hijas con el padre? ¿Alguien sabe? Lo embriagaron y tuvieron relaciones sexuales con él y tuvieron hijos. De la mayor es de la que salen precisamente el pueblo moabita, de la mayor, de la hija mayor. Y entonces, a partir de ese momento, el dios de ellos, el dios Quemos, se constituye, porque el significado de Quemos es destructor, se constituye en destructor de las mujeres. Qué sorprendente, ¿no? Y por eso es que en honor al dios Quemos, las mujeres eran violentadas sexualmente, por lo que ella había hecho con su padre. ¿Sí se dan cuenta de esta historia? Que es una historia muy fuerte, muy impactante. Habían muchas otras cosas también en la época de Josías. Yo estoy hablando solamente de algunas, como por ejemplo los sacerdotes de Astarte estaban sirviendo en el culto a Jehová. Es como que de repente venga alguien que no es cristiano a tener culto con nosotros. Decir, yo quiero predicar. ¿De qué nos va a predicar? ¿De qué nos va a predicar? ¿De qué nos va a hablar cuando no tiene un encuentro con el Señor Jesucristo? También habían cultos al sol, a la luna, a las estrellas. Había una adoración al zodiaco, a divinos, hechiceros, espiritistas, mediums, caballos y carros de combate consagrados al sol. O sea, muchísimas cosas que se presentaban en la época de Josías. Nace Josías y comienza a reinar Josías. ¿A qué edad comienza a reinar? Ya lo dijimos, ¿no? A la edad de los 8 años. Imagínense un niñito gobernando todo un pueblo, toda una nación. Bueno, en esa época del rey Josías fue cuando vino uno de los más grandes avivamientos de la historia. Uno de los más grandes avivamientos de Jerusalén. Josías
es el rey más joven de Jerusalén. Josías reinó durante 31 años en el siglo 7 antes de Cristo. Y él empezó a trabajar para una verdadera reforma, la reforma más grande que sucedió en Jerusalén. Reconstruyeron el templo, encontraron el libro de Deuteronomio, lo leyeron al pueblo, el pueblo se impactó, reconstruyeron todo. Dios bendijo en la época, durante los 31 años del reinado de Josías. Su nombre, el nombre de Josías significa a quien Jehová ayuda o sana, el Señor sostiene. Yo no sé si hay alguien aquí que se llame Josías, ¿verdad? No hay ningún Josías. Pero a lo mejor si alguien quiere ponerle Josías a su hijo, ya sabe qué significa, ¿no? A quien Dios ayuda, a quien Jehová ayuda. Es un nombre poderoso porque él estaba siendo respaldado por Dios. Desde que él nace y su vida era siempre respaldada por Dios. Fue precursor del avivamiento más grande de la historia de Jerusalén. Qué precioso, ¿no? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Recuperando qué? El avivamiento. Recuperemos el avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Ya dijimos lo que no es. El avivamiento no es un estado emocional. La emoción cambia. Entonces, ¿qué es el avivamiento? Es algo que va más allá de nuestras emociones. Sí, podríamos decirlo también, ¿no? Y es parte de lo que podemos ser traído de regreso a su uso original o al uso original. Eso es un avivamiento. Traer de regreso es un avivamiento, volver a la vida. Es levantarse después de haber caído. Yo no sé cuántos han caído en su vida y Dios los ha tenido que levantarse de nuevo. Eso es un avivamiento, cuando de repente la iglesia despierta, la iglesia se levanta. La iglesia es sacada y traída de regreso a su estado original. Yo quisiera un día poder ver que nuestra iglesia tenga un avivamiento muy grande, y creo firmemente que va a existir si nosotros somos parte de ese avivamiento. El avivamiento es ser restaurado a su vigor o a su actividad. ¿Alguien se acuerda de cómo era al principio? ¿Alguien se acuerda cuando aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador? Que ibas y evangelizabas y predicabas y leías la Biblia y orabas y te sentías gozoso, querías estar en el culto, llegabas temprano. Pero ahora, ¿qué pasó con tu vida? Te fuiste enfriando poco a poco. Poco a poco. Y cuando vemos nosotros a los hermanos que están bien avivados, decimos, luego se le va a pasar. Así era yo. No, hermanos, creo que es importante entender lo que es un avivamiento. Es un retorno a la vida de la inconsistencia a la vida. Es un movimiento de fe por medio del cual el predicador, la predicación fervorosa del evangelio toma poder, toma cabida en la vida de la iglesia. Es renacer, resucitar, es levantarse, es tantas cosas que podríamos decir del avivamiento, pero el avivamiento toma su tiempo, El avivamiento no es de la noche a la mañana. El avivamiento no llega así. Ya hoy queremos avivamiento, mañana ya lo tenemos. Hoy oramos y ya mañana está el avivamiento. No es así. Es un proceso. Es un proceso en la vida. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar, les decía, de una parte del avivamiento y el próximo domingo de la otra. Hoy vamos a hablar acerca de la persona que se necesita para el avivamiento, y después vamos a hablar del pueblo. El pueblo. Primero vamos a hablar de la persona y después del pueblo. Hoy vamos a hablar de la persona. Así que vamos a analizar al personaje del cual se está hablando. ¿De quién estamos hablando? Josías. Yo quiero que todos, por favor, estén atentos a Josías, porque Josías nos marca una pauta para poder avivarnos. ¿Cuál es la persona? Una persona diferente. Josías era muy diferente a los demás. No era cualquiera, No era cualquiera. Josías era diferente, completamente diferente. Una persona diferente. Allá lo tenemos nosotros en Segundo de Reyes, capítulo 22, y Segundo de Crónicas 34. Vamos a hablar de este personaje. Vamos a entrar entonces a la Biblia y vamos a ver en primer lugar
en Segundo de Reyes, capítulo 22, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leer qué dice la palabra del Señor. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Muy diferente, una persona muy diferente, diferente en su historia, y voy a mencionar por qué es diferente en su historia. Ya lo leímos. Su edad, ¿cuántos años tiene? Sí, son 8 años. 8 años comenzó a reinar. Si ustedes leen en Crónicas, nos dice que a los 12 años él comenzó a limpiar el templo, después de que hizo su bar mitzvah, según pienso yo, por la edad, 12 años, él empieza a limpiar el templo, y a los 18 años él comienza la reforma, comienza el avivamiento. A los 18 años. Diferente en su historia. Quiero decirte algo que quiero que escuches bien, tú que me estás escuchando en la transmisión o los que estamos aquí presentes. Tu edad y tu pasado no son obstáculo para hacer bien las cosas. Vuelvo a repetir, tu edad y tu pasado no son obstáculo. Para mucha gente la edad es un obstáculo. Si son jóvenes, porque son jóvenes. Es que es niño. Yo me acuerdo cuando comencé, cuando me tocó a mí pastorear en una iglesia, no voy a decir en cuál, yo todavía era más joven, ¿verdad? Me considero todavía joven. Era como de 25 años aproximadamente, y fui a pastorear en un lugar, y en esa congregación otros pastores le dijeron a la iglesia: está muy joven. 25 años. ¿Y cuántos años tenía? Cuando comenzó a reinar, 8. Cuando comenzó el avivamiento, 18 años. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Y algunos dicen: es que está muy joven. Pero también los que están ya ancianos: que yo estoy ya no puedo, ya estoy grande. Y todos tienen un pretexto en cierto sentido, por su edad. Es que yo ya no puedo, es que eso es para los jóvenes dicen eso es para los ancianos, y los ancianos dicen eso es para los jóvenes. Y así vivimos conflictuándonos con nuestra edad. Pensamos que la edad es un obstáculo. No, mis amados hermanos. Dice las Escrituras precisamente en Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Según lo que puedo observar aquí, el jovencito, más jovencito que está entre nosotros, el nieto de nuestra hermana Laura, ¿no? Dios puede hacer un gran avivamiento a través de su vida. Amén. No los escuché convencidos. ¿Puede hacer un avivamiento con él? Yo estoy convencido que Dios te puede usar, como estoy convencido que Dios puede usar a cada uno de los que estamos aquí presentes, porque Dios es un Dios poderoso y grande, que puede impactar la vida de cualquiera. Y no pienses que tu edad es un obstáculo. Dice las Escrituras en Lamentaciones: bueno es al hombre llevar su yugo desde su juventud. Y no se refería a estar casado, ¿no? Porque dicen: es tu yugo. No. Bueno es al hombre llevar su yugo, su responsabilidad delante de Dios desde su juventud. Dios llama a personas que estén dispuestas a tener un avivamiento, pero les repito, no solamente es su edad. Estamos hablando que él es diferente. Este hombre, Josías, es diferente en su historia, no solamente por su edad. ¿Saben también por qué? Porque su papá, ¿cómo fue? Yo lo dije anteriormente. ¿Cómo fue el papá? ¿Cómo fue el rey? ¿Cómo fue? Fue pésimo como rey y como servidor de Dios. Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero ¿saben qué? La historia cambia. Y aquí hay algo que quiero compartir con ustedes. Una de las más grandes mentiras de las maldiciones generacionales
es pensar de que porque el padre es malo, el hijo va a ser malo. En la Biblia leemos padres malos, reyes malos, con sus hijos buenos. Hijos buenos, como en el caso de Josías. Estamos viendo que él hizo una gran reforma. Lean cómo fue su hijo. ¿Cómo fue su hijo? También peor. Hizo lo malo delante de Dios. Maldiciones generacionales, dice las Escrituras, porque es un pasaje que muchos usan. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero escuchen bien, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? De los que le aborrecen. Porque si el hijo aborrece a Dios, continúa la maldición. Y si el nieto aborrece a Dios, continúa la maldición. Pero esa maldición se rompe en el momento en que alguien acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cristo rompe las cadenas. Cristo es el que nos transforma, cambia la historia completamente, cambia la historia de tu familia. Y en ese mismo pasaje dice que Dios visita y llena de bendiciones. Dice, Dios visita la maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, pero hace misericordias hasta 1 millar de generaciones. 1 millar de generaciones. O sea, la misericordia de Dios es sobre ti, sobre tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, 1000 generaciones. Cuenta cuánto es. ¿Qué es más fuerte? ¿La maldición o la bendición? ¿Qué es más fuerte? La bendición. Pero hay que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, se rompen todas las maldiciones. Las maldiciones continúan cuando la persona quiere persistir en su maldad y en su pecado. Y por eso es diferente este personaje en su historia. Porque su papá fue malo, pero él transformó la historia. No importa tu pasado, no importa lo que tú hayas dicho, es que a mí mi papá me pegaba, es que mi papá era malo, no es que mi papá fue borracho, no es que mi papá fue esto, no es que vives lamentándote de todo. Aprende de Josías. ¿De qué se lamentaba él? ¿De qué se lamentó? De nada. El avivamiento viene cuando nosotros entendemos precisamente que no importa nuestra historia y nuestro pasado. Pero no solamente fue diferente en su historia, Josías, fue diferente en sus prioridades. Versículos del 3 al 7, vamos a leer qué dice la Biblia. Del 3 al 7 dice así: a los 18 años, aquí nos brinca desde los 8 a los 18. Si ustedes leen en Crónicas sí nos habla lo que hizo a los 12. Pero aquí a los 18 años, el rey Josías envió al rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que ha recogido el pueblo, los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedras de cantera para reparar la casa, y que no les tome cuenta el dinero cuyo manejo se les confiere, porque ellos proceden con honradez. ¿Saben en qué fue diferente también? Fue diferente en sus prioridades. ¿Por qué digo en sus prioridades? ¿Cuál era la prioridad de Josías? ¿Cuáles fueron sus prioridades? Vamos a enumerar algunas de sus prioridades. Lo tenemos nosotros aquí en la pantalla, pero yo quiero que las observemos, porque es importante lo que dice la Biblia. Busquemos nosotros en Crónicas, capítulo 34.
Segundo de Crónicas. Prioridades. Versículo 3. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, ¿cuál era su prioridad de Josías? ¿Qué hizo? Comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Cuál era su prioridad? Dios. Número 1, Dios. Si tu prioridad no es Dios, olvídate, porque no hay avivamiento, No hay avivamiento. Él fue diferente en su historia, pero fue diferente también en sus prioridades. Por eso es que vino un avivamiento, por eso es que hubo un avivamiento tremendo en aquella época, porque él conocía sus prioridades y dijo, mi prioridad número 1 es buscar a Dios. ¿Quién tiene como prioridad número 1 buscar a Dios? Porque a veces nosotros, ¿verdad? Prioridad número 1, decimos, te levantas y vamos a ver si es tu prioridad Dios. Te levantas y ¿qué haces? Lo primero que haces, agarras tu celular. ¿A cuántos hacen eso? Dice, agarro mi celular para ver la Biblia. No te engañes, ¿verdad? ¿Cuántos hacemos eso o hacen aquello, no? ¿Cuál es tu prioridad? Ahí es donde se observa realmente si Dios o eso no es tu prioridad. Él dice en las Escrituras aquí que él comenzó a buscar al Dios de su padre David. Él comenzó a buscar a Jehová, él comenzó a buscar a Dios. Nosotros tenemos que aprender que la oración es fundamental en un avivamiento. Si nosotros no nos ponemos a orar como iglesia, si nosotros no nos ponemos a orar allá en nuestra casa, en nuestro cuarto, nos ponemos a orar aquí como congregación, pedirle a Dios que Dios haga su obra, no va a suceder. Tenemos que aprender que la oración es vital en la búsqueda de Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Qué importante es que nosotros aprendamos que nuestra prioridad debe ser Dios. En 2 de Crónicas 26:5 se nos dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. 2 de Crónicas 26:5, si alguien lo quiere apuntar. Cuando comenzó a buscar a Dios, dice aquí, él le prosperó. Busca a Dios. Busca a Dios, porque recuerda lo que él dice. Recuerda que en su palabra él nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Serán añadidas. Eso es lo que va a suceder, porque es lo que Dios quiere para ti. Te va a bendecir, te va a prosperar, dentro de ese avivamiento va a haber muchísimas cosas en las cuales Dios va a trabajar en tu vida. Por eso es que nuestra prioridad número 1 debe de ser Dios. Número 2, su segunda prioridad era su interior, su vida interior. Dice allá en 2 Crónicas 34, donde estamos leyendo en los versículos 1 y 2, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. 2 cosas, santidad y rectitud. Hizo lo recto. Dice la Biblia, él buscó la santidad, comenzó a limpiar las cosas. Y es importante que nosotros aprendamos que no solamente después de Dios, después de buscar a Dios, es nuestra prioridad. Estamos hablando de avivamiento. El avivamiento viene cuando buscamos a Dios, pero también cuando comenzamos a trabajar en nuestro interior y limpiando de nuestra vida las cosas que nos estorban, quitando las cosas que nos están dañando, comenzando nosotros a vivir rectamente delante del Señor. Que queremos un avivamiento muy fácil, ¿no? Y vamos a orar por un avivamiento. ¿Y cuántos se están limpiando? Limpiando sus vidas, limpiando sus palabras. Escúchense cómo hablan con la gente.
Yo he escuchado gente que aún siendo cristiana de años, de repente está hablando y salen maldiciones, insultos. Y como no, muy normal, como que si fuera muy normal, o sea, ni se preocupan ni se acongojan, o sea, y cuando está el pastor, sí, de repente como que, ay, dije una mala palabra, ¿no? Pero ya después cuando te agarran confianza con el pastor, la empiezan a decir como que si no pasara nada. Entonces tenemos que tener cuidado con todo esto. Su prioridad era Dios, su prioridad era su interior, limpiar su vida, vivir en santidad, en rectitud. Versículo 3 aparece que él buscaba también seguir el ejemplo, número 3, buscar el ejemplo, porque dice, anduvo en los caminos de ¿quién? ¿En los caminos de quién? De David, su padre. ¿Quién era su ejemplo de este joven? Que su papá no tuvo un buen ejemplo de papá. Entonces buscó el ejemplo de David. ¿Cuál es tu ejemplo? Si yo te preguntara qué personaje de la Biblia, con qué personaje de la Biblia te identificas, ¿quién dirías? Piensa un momento. Espero que sea Jesús en primer lugar, pero después de Jesús, ¿qué otro personaje? ¿Con quién te identificas? ¿Cuál es el personaje con el cual tú estás identificándote que sea tu ejemplo? Yo quiero ser como el profeta Jeremías, yo quiero ser como Isaías, yo quiero ser como Moisés, yo quiero ser como Pablo, como Juan, un discípulo lleno de amor. ¿Cómo quiere ser? ¿Cómo quiere ser recordado? Él seguía el ejemplo de David, su padre. Y nosotros no solamente vemos que estas eran sus prioridades, Dios, su interior, seguir ejemplos, la casa misma de Dios era su prioridad. En el pasaje que leímos anteriormente, de Segundo de Reyes, capítulo 22, nos dice que él comenzó a buscar que se reparara todo el templo, las grietas. Yo recuerdo muy bien, aquí tenemos un hermano, hermano Rafael, cuando se pone a trabajar, es muy detallista, y no lo digo porque él esté aquí presente, ¿verdad? Pero es muy detallista nuestro hermano, hasta aún en las partes finas, ¿verdad? De las puertas, él anda buscando que se reparen bien las grietas de la casa de Dios. Qué precioso es, ¿no? Qué precioso es cuando nosotros amamos la casa de Dios, cuando para nosotros es una prioridad saber que este lugar que nosotros edificamos es un lugar especial, porque aquí se viene a adorar a Dios, se viene a estudiar la palabra de Dios, se viene a crecer, y nosotros necesitamos que este lugar sea un lugar donde se le dé toda la honra y toda la gloria a Dios, no solamente a través de nuestras palabras. Si una gente viniera, ¿qué diría de este lugar que está dedicado a Dios? Van a decir, miren, es templo de Dios y miren cómo lo tienen descuidado. No, debe de estar bien cuidado, porque esta es casa de Dios. ¿Se dan cuenta de sus prioridades? ¿Se dan cuenta por qué vino un avivamiento? Porque era diferente como en su historia, diferente de sus prioridades. Y quiero mencionar que era también diferente en su corazón. ¿Qué había en el corazón de Josías? ¿Qué había en el corazón de este rey? Era un corazón muy atento a la palabra. Versículos 8 al 11. Segundo de Reyes, capítulo 22. Espero que la palabra de Dios no sea para ustedes gravosa, y que podamos escuchar lo que dice Dios en esta hora, no importa el tiempo. Capítulo 22, versículos 8 al 11. Dice la Biblia: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Cuando habla del libro de la ley, está hablando de Deuteronomio. Y dice así: e Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey diciendo: tus siervos
han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Estaba atento a la palabra de Dios, tenía un corazón atento a la palabra del Señor, escuchó la lectura de Deuteronomio, y entonces puede rasgar sus vestidos. Él toma esta porción de las Escrituras, y la palabra de Dios, mis amados hermanos, juega un papel importante siempre en un avivamiento. ¿Saben qué? Uno de los errores muy comunes es creer que el avivamiento viene a través de la adoración. Es falso. La adoración es un complemento, pero ¿saben cómo viene precisamente el avivamiento en la vida de las personas? Viene a través de la palabra, porque la palabra de Dios es la que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Es lo que hace las Escrituras. ¿No te pasa a ti que cuando lees sientes que Dios te está hablando? Si no lo sientes, es que realmente no estás tú emocionado con Dios. Pero la palabra de Dios es la que juega un papel muy importante. Por eso es que los cantos, mientras más bíblicos sean, más poderosos se vuelven. No es porque tengan una buena melodía, sino porque mientras más bíblicos son, más acertados en el corazón del hombre. El avivamiento viene cuando dejamos que la palabra de Dios pueda fluir en la vida del pueblo. En Habacuc capítulo 3 versículo 2 dice el profeta: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. ¿Qué fue lo que provocó ese avivamiento en la época de Habacuc? La palabra de Jehová. Oh Jehová, he oído tu palabra. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, Dios transforma nuestras vidas. Por eso es que es importante que todos los días leas la palabra de Dios. Puedes leer libros, puedes escuchar cantos, pero si no dejas que la palabra llegue a tu vida, jamás vas a tener un verdadero avivamiento. Va a ser solamente un estado emocional que puede ser pasajero. El día de mañana puedes volver otra vez a recaer, pero cuando tienes un verdadero avivamiento, puede venir vientos, puede soplar vientos, pueden venir tempestades, y tu vida va a seguir siempre firme, porque tienes un verdadero avivamiento en Cristo Jesús. Saben que el efecto de la palabra de Dios es especial. ¿Qué fue lo que le pasó a este rey? Escuchó la palabra, rasgó sus vestidos. ¿Saben qué significaba rasgar sus vestidos? Era señal de dolor, era señal de reconocimiento, era una señal de que su corazón estaba siendo transformado por parte de Dios. Eso fue lo que sucedió en la vida del rey. Un corazón atento a la palabra. Pero no solamente tenía un corazón atento a la palabra, un corazón responsable. Porque es muy fácil escuchar y decir: sí, yo quiero un avivamiento y sí, escucho la palabra de Dios. Pero ¿cuántos se responsabilizan de lo que está sucediendo en nuestra época? En nuestra época ha habido un deterioro en el cristianismo y en muchas partes de nuestra sociedad. ¿Saben quién es el culpable de todo lo que está sucediendo en la comunidad, en la sociedad? O más bien dicho, los responsables de lo que está sucediendo en la sociedad. ¿Quiénes son? No escucho a nadie. ¿Quiénes son los responsables? Yo. Primeramente, nosotros somos los responsables. Alguien dijo que el problema no son los malos, lo que hacen los malos. El problema es que los buenos no están haciendo nada. Y ese es un problema muy grande. Los cristianos no están haciendo o no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Necesitamos aprender a predicar, necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Vean lo que sucede en el versículo, los siguientes versículos 12 y 13. Estamos leyendo Segundo de Reyes, versículos 12 y 13. Luego
después que había rasgado sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Quién era el culpable, vamos a decirlo así, de la situación? ¿Quién era el culpable de toda la situación que se vivía en la comunidad? Muy bien pudo haber dicho el rey Josías: los gobiernos anteriores. El rey anterior fue la culpa del rey anterior. Fue su culpa. O sea, yo no tengo ninguna responsabilidad aquí. Él es el culpable. Me lavo las manos. ¿Saben qué? Lo que sucede es hasta aquí se acabó. Pero ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo Josías? Se responsabilizó. Y él toma su vida y dice: lo que está sucediendo es por lo que hicieron nuestros padres. Pero ¿saben qué? Busquen y hablen para ver qué es lo que Dios dice acerca de nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros ahora? Porque no podemos quedarnos donde estamos. Si la iglesia solamente se pone a orar por todas las situaciones que están sucediendo, si la iglesia, como iglesia, solamente vivimos lamentándonos y no hacemos nada por un avivamiento, nunca va a suceder el avivamiento. Siempre vamos a estar pidiendo: Señor, te pedimos por un avivamiento. Señor, es que los líderes anteriores hicieron que la iglesia decaiga y sucedió esto. Muchos hermanos se fueron y pasaron estas cosas. Señor, bendice. Y no hacemos nada. ¿De qué se trata? Se trata de que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que estamos aquí el día de hoy. Y no podemos pensar en nuestros hermanos que no vinieron. Gloria a Dios por ellos, porque muchos de nuestros hermanos vienen cada domingo, son fieles al Señor y pueden seguir trabajando. Y adelante todos en la obra del Señor. Pero hoy, ¿a quién le está hablando Dios? ¿A quién le está hablando Dios? A nosotros. ¿Quiénes son los responsables del avivamiento? Nosotros. ¿Quiénes son responsables para que esta iglesia se levante y que esta iglesia empiece a predicar el evangelio a las personas y traer más gente para Cristo? Nosotros. Pero cada domingo venimos, nos sentamos, ¿y a quién traemos? ¿A qué persona le estamos nosotros compartiendo el evangelio? ¿Nos hemos hecho responsables? Espero que el ejemplo de este rey nos sirva a nosotros para un buen avivamiento. Un avivamiento viene cuando hay una persona diferente en su historia, diferente en sus prioridades, diferente en su corazón, porque tiene un corazón atento, un corazón responsable, tiene un corazón humilde incluso. ¿Por qué es un corazón humilde? En los siguientes versículos 13 y 14, miren cómo él está dispuesto a aprender. 13 y 14, en el 13 ya lo habíamos leído: y preguntad a Jehová. Pero en el 14 dice: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán, Asaías. ¿A quién fueron? ¿A quién fueron, hermanos? Los que están también en sus casas, espero que lo estén leyendo. ¿A quién fueron? ¿Con quién consultaron? A la profetisa Hulda. Cuidado con esto, ahorita voy a mencionar esto. A la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. ¿Con quién hablaron? Con Hulda. Hulda, es interesante lo que se presenta aquí en esta historia, porque nos habla de la humildad del rey, pero también nos habla de otros temas.
Primero la humildad del rey, que es lo que nos corresponde. Él siendo rey, hubiera dicho, yo soy el rey. Pero no porque seas el rey, no necesitas pedir consejos. ¿Sabes qué? Una de las cosas más importantes para que tú puedas crecer es siempre pedir consejos. No creas que todo lo sabes, no lo sabemos todo. Cuando yo inicié en mi ministerio también, ya llevo muchos años en el ministerio, más de 30 años, pero no todo lo sabía. Es más, muchas cosas de las que nosotros, o de lo que nosotros hacemos ya en la práctica, ni siquiera en el seminario las aprendimos. Las fuimos aprendiendo en la práctica y sobre todo con la bendición de tener algunos consiervos que nos daban consejos. Pero en todas las áreas es así. Sales de la universidad, sales de tu carrera y te das cuenta que hay muchas cosas que necesitas. Ya en la práctica te vas dando cuenta lo que es y lo que no es. Tienes que ser humilde. En la vida cristiana se necesita humildad para poder aprender. Recuerdo de una persona que venía al templo, ya dije que es aquí, ¿verdad? Ni modo. Venía al templo, todos pasaban al discipulado y le decían, ¿y tú por qué no pasas al discipulado? No, yo aquí. No quería aprender. Hoy esa persona no puede enseñar bien. ¿Por qué no puede enseñar bien? Es muy sencillo, porque el que no aprende o no es humilde para aprender, tampoco va a tener esa capacidad para enseñar a otro. Tú no puedes hacer crecer a otro más allá de lo que tú has crecido. Pero también tiene humildad, porque imagínense, le preguntaron a Hulda, una profetisa, una mujer, si en esta época es difícil para muchos aceptar la enseñanza de una mujer, imagínense en aquel tiempo. Imagínense en aquella época. Pero ellos van con Hulda, con una mujer. Cuidado con aquellos que dicen de que la mujer no puede enseñar. Tengan mucho cuidado, porque la palabra del Señor sí nos muestra que existen maestras, existen profetisas, existen sacerdotisas, existen muchísimas mujeres dentro del ministerio hablando. Lo que sí nosotros como iglesia, en especial manera nosotros tenemos, es el concepto de que el pastorado ya es una área muy diferente, en la cual la Biblia nunca vas a ver mencionar una pastora. Escuché una predicación en la semana antepasada de una persona que dijo, sí, la Biblia habla de pastoras y menciona a Rebeca, pero ella era pastora ¿de qué? De ovejas, no era pastora de iglesia. No pongan esos ejemplos. No pongan esos ejemplos. Sin embargo, yo sí creo que la mujer forma parte también de la enseñanza. Y a veces nosotros incluso tenemos que estar abiertos. Escuchar la voz de Dios, porque Dios habla a través de cualquiera. Dios te puede usar también como mujer dentro del avivamiento. No escuché a ninguna hermana diciendo amén. Pero Dios las puede usar. No tengan temor. El rey tenía un corazón humilde. Humilde para aprender, humilde. No solamente era responsable, era humilde. Y tenía un corazón quebrantado. Un corazón que se quebrantó con la voz de Dios. Miren lo que dice a mí me gusta mucho esta porción de las Escrituras en el versículo 18 al 20, cómo nos muestra ese corazón del rey. ¿Por qué vino este avivamiento? Porque su corazón era diferente, su corazón era un corazón atento, responsable, humilde, era quebrantado por Dios. Dice la Biblia en este pasaje, versículo 18, mas el rey de Judá, al rey de Judá, son palabras de Hulda, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oístes las palabras del libro, y tu corazón
se enterneció. Eso de enternecerse es conmoverse, impresionarse, apasionarse. Se enterneció, dice la Biblia. Y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra los moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado al sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Un corazón quebrantado. ¿Qué pasa cuando escuchas la voz de Dios? Un corazón que se quebrantó, dice la Biblia que se enterneció. Es un corazón que estaba duro, pero cuando la palabra de Dios tocó su vida, Dios lo transformó. Es un corazón diferente. Dios cambia los corazones. No importa si el corazón es de roca, de piedra, Dios lo ablanda, Dios lo transforma. Ese es el poder de lo que hace Dios en la vida de las personas que escuchan su palabra. Se humilla. No es que sea humilde, se humilla. Él tiene que aprender a doblar sus rodillas y a doblegarse delante de Dios. Es un corazón que se quebranta, que después de haber sido arrogante, a lo mejor en un momento, él tiene que doblar sus rodillas reconociendo el poder y la majestuosidad de Dios. Él se humilla delante de Dios, dice la Biblia. Él rasga sus vestidos. Es una actitud exterior, demostrando en su exterior lo que estaba pasando en su interior, porque incluso él derrama lágrimas, llora delante de Dios. ¿Se dan cuenta del corazón de Josías? Hoy hemos estado hablando acerca del avivamiento. El avivamiento viene a través de una persona. Antes de pasar el avivamiento por un pueblo, tiene que haber personas que se levanten. ¿Quién será el Josías? ¿Quién será el nuevo Josías en nuestra época? ¿Quién será el Josías en nuestra iglesia? ¿Quién será aquel varón o mujer que quiera asumir ese reto del avivamiento y decir, yo quiero ser diferente en mi historia? No importa lo que hayan sido mis padres, yo quiero ser diferente. No importa mi edad, yo quiero ser diferente en mis prioridades. Dios primero, su obra primero y todo lo demás después. ¿Quién quiere ser diferente? Diferente en cuanto a su corazón, que tenga un corazón atento a la palabra, un corazón responsable, un corazón humilde, un corazón quebrantado y que se entregue delante de Dios, porque solamente cuando alguien sea diferente, alguien se levante como Josías, vendrá un avivamiento, no solamente en nuestra iglesia, sino en toda Victoria y en toda nuestra república y en todo el mundo. Pero Dios necesita Josías, necesita personas que puedan asumir ese reto como Josías lo hizo. ¿Quién será el Josías el día de hoy? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, agradeciéndote porque nos has permitido estudiar tu palabra, meditar la historia, Señor, de este joven, que desde muy corta edad tú lo llamaste para ocupar un cargo tan importante, de ser el rey de una nación muy importante, del ser el rey del pueblo tuyo, Señor. Te agradecemos porque hoy podemos meditar en ese personaje que nos muestra que el avivamiento solamente se da a través de una persona que esté dispuesta. Y te suplico, buen Dios, de que el día de hoy tú levantes hombres y mujeres en nuestra iglesia que puedan asumir ese reto, que puedan asumir esa responsabilidad, que no esperen, Señor, a que exista un movimiento en la iglesia, que no se esperen a que otras personas se levanten,
que no esperen a que se les diga sobre algún programa o sobre alguna actividad, sino que por naturaleza, por su propia naturaleza, se levanten a predicar y se levanten, Señor, a hablar de tu nombre a otras personas y cambien su vida y empiecen a tener una relación más estrecha contigo, Señor. Queremos pedirte que hoy levantes, Señor, un pueblo diferente en su corazón, diferente en sus prioridades, diferente en su historia, Señor. Tú eres un Dios que puede transformar las cosas, y te ruego en el nombre de Cristo Jesús que bendigas a nuestra iglesia, que bendigas a los que nos están oyendo, que bendigas, Señor, a todos los que podemos estar meditando en tu palabra, para que esa transformación llegue el día de hoy, Señor, y llegue a nuestras vidas y empiece a trabajar para que pronto podamos ver un pueblo dándote a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.